Tres escalofriantes historias de terror real de neblina, lo oculto y prohibido revelado. Carlos, un joven padre de familia, caminaba por las calles sombrías de su barrio, sintiendo cómo la neblina se adhiría a su piel, como un murmullo amenazante. La fría madrugada lo envolvía, y cada paso resonaba en la soledad, como si el eco de sus pasos llamara a lo que acechaba en las sombras. La noche anterior había sido larga en el taller mecánico, y su mente, cansada, trataba de ahuyentar los rumores de desapariciones que volaban como un oscuro velo entre las casas. Su esposa Luisa le había advertido: «Ten cuidado con las figuras que se mueven entre la niebla». Carlos se lo tomó a la ligera, pero ahora cada rincón del barrio parecía llenarse de secretos, y una inquietud chorreaba por su espalda. Al pasar junto a la casa de su vecino Ricardo, sintió una mirada que lo atravesó. Era un hombre extraño, siempre distante, y ahora algo en su presencia lo hacía sentir que el peligro era inminente. Al llegar a casa, Luisa lo miró con preocupación. «Carlos, revisaron la esquina de la calle. Dicen que hay algo horrible metido entre la niebla». Sus palabras estaban cargadas de terror, como un grito apagado. Carlos, tratando de hacerla sentir protegida, sonrió, pero una sombra de duda se posó sobre él. Mientras se sentaba en la mesa, su pequeño Ignacio jugaba despreocupado, pero había algo en la atmósfera que lo hacía sentir inquieto. Esa misma noche, mientras trataba de descansar, un sueño oscuro lo atrapó. Personas desaparecidas clamaban su nombre desde un denso bosque. Se despertó de golpe, y su corazón latía con fuerza, sintiendo la presencia de alguien que lo observaba. Se levantó y vio que la ventana de la sala estaba entreabierta, dejando entrar el aire helado que parecía cuchichear secretos. Decidido a calmarse, salió a investigar. Las calles estaban desiertas. La niebla lo rodeaba como un manto de silencio absoluto. De repente, en una esquina, vio una figura alta que se movía de manera antinatural, como si desafiara a la lógica, como si flotara. La sangre se le heló en las venas. Se giró para regresar, pero se encontró con Ricardo, que apareció de la nada, acercándose con una sonrisa inquietante que no llegaba a sus ojos. «¿Disfrutando de la noche, amigo?», preguntó, y el aire se volvió denso, como si la neblina se riera de su horror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carlos sintió cómo el sudor frío le recorrió la frente, mientras su mente procesaba el miedo que se apoderaba de él. El vecino se acercó más, y en su mirada había algo oscuro, algo que hablaba de secretos prohibidos. «Tú comprendes, ¿verdad? No todo es lo que parece», musitó con un tono enigmático. El terror creció en el pecho de Carlos. La niebla susurraba su nombre, y con cada palabra de Ricardo, sentía que el horror se acercaba más. Las sombras lo rodeaban, y el zumbido comenzó a crecer, llenando el espacio con una promesa terrible. El reloj de la esquina marcaba la medianoche. El eco de su propio corazón resonaba más fuerte que el murmullo de la niebla. Carlos sabía que algo se ocultaba en la oscuridad, preguntándose si la verdad sobre Ricardo y las desapariciones era más aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Pero antes de que pudiera tomar una decisión,
La figura entre la niebla dio un paso adelante, como si estuviera lista para revelarlo todo. Y en ese momento, Carlos supo que la noche aún tenía muchas sorpresas guardadas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al ver cómo la figura entre la niebla se definía poco a poco. Era alta, con una forma que parecía distorsionarse, como si el propio aire fuera parte de un engaño. La bruma parecía cobrar vida, arrastrando sus pies hacia lo desconocido. Informaciones que había ignorado antes empezaron a chisporrotear en su mente. Las desapariciones, los susurros de los vecinos, las miradas furtivas. ¿Qué es lo que quieres?, se atrevió a preguntar. Su voz temblorosa, apenas un susurro llevado por el viento. La figura no respondió de inmediato. Su rostro estaba oculto bajo una capucha oscura, pero Carlos podía ver aquellos ojos brillantes, una luz tenue que parecía emanar de lo más profundo del alma de aquella sombra. A veces, la verdad es más aterradora que la muerte, dijo Ricardo, que ahora estaba a su lado, como un guardián de secretos oscuros. Es una verdad que llevas dentro de ti, Carlos. Tus peores miedos han sido despertados. Carlos retrocedió un paso. La niebla densa como un muro entre él y su hogar. Y tuvo que contener el aliento al recordar a Luisa y a Ignacio. ¿Qué haría si aquella figura provenía del mismo abismo que había atrapado a los que ya habían desaparecido? Nosotros somos lo que temes, continuó la entidad en un susurro casi musical. Era una voz con eco, que resonaba en los rincones de su mente. Y tú también lo eres. Viniste a este lugar por una razón. Carlos sintió el viento helado acariciarle el rostro, mezclando su aliento con la niebla. Era como si el aire mismo estuviera tratando de advertirle, de abrazarlo y mantenerlo alejado de una verdad que lo devoraría. ¿De qué hablas? Déjame en paz, gritó, desesperado, la rabia fluyendo en su voz quebrada. Ricardo sonrió, una sonrisa que provocó un escalofrío aún más intenso. No puedes huir de lo que ya está en ti. El miedo te eligió, Carlos. Ven, escúchalo. El latido de su corazón resonaba con fuerza, casi como una advertencia. Enfrentarse a la figura era como mirar a la muerte misma a los ojos. Una muerte que se reía de su miedo. Una muerte que prometía revelaciones. Carlos sintió que algo tiraba de él. Aceptando la invitación de la entidad, que ahora danzaba entre sombras y luces. Tal vez estaba todo conectado. Las desapariciones, la niebla, quizás el bosque de su sueño, no era más que un reflejo de su propia desesperación. Sin saber exactamente por qué, comenzó a acercarse a la figura, buscando respuestas. En aquella oscuridad que tanto lo aterrorizaba, algo en su interior deseaba descubrir la verdad, aunque supiera que pudiera costarle todo. Sin embargo, en el último segundo, un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. El grito de Luisa. Carlos lanzó una mirada hacia su casa, pero la niebla lo sepultó en un instante. Ella estaba en peligro. La imagen de su familia en peligro agolpó su mente con fuerza. Se giró hacia Ricardo y la entidad. Una resolución firme, brotando en sus venas. «No puedo quedarme aquí», exclamó, el horror más grande que su propia vida punzando su ser. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura se abalanzó sobre él, acercándose con rapidez sobrenatural, dejando a Carlos paralizado en su lugar. La niebla dio un giro denso y asfixiante mientras las sombras lo rodeaban. Todo se tornó negro por un momento. Y en ese instante, Carlos comprendió que la verdadera pesadilla recién empezaba. ¿Sería capaz de rescatar a su familia y enfrentarse a su propio miedo? De repente, un eco resonó detrás de él, un sonido que lo hizo temblar de terror. Era la risa de Ignacio,
mezclada con llantos, un alarido desgarrador que atravesó su corazón. La niebla comenzó a retirarse, dejando una figura conocida en su lugar, caminando hacia él. Y Carlos se quedó congelado, enfrentándose a lo que podría ser el final de su historia o el principio de su condena. Carlos se encontró rodeado de un silencio sepulcral, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La figura ante él, ahora claramente visible, era un reflejo de su propio sufrimiento. Era el rostro de Ignacio, su hijo, pero había algo en sus ojos que no era humano. Esa luz, antes tenue, ahora brillaba con una intensidad opaca, como si la oscuridad misma estuviera contenida en su interior. ¡Ignacio!, gritó Carlos, pero su voz sonó lejana y vacía, casi como si alguien la estuviera apagando. La sonrisa que antes lo inquietaba se transformó en una mueca espeluznante, un guiño sutil que sugería secretos horribles, una complicidad aterradora. ¿Te gusta jugar, papá?, dijo Ignacio. Su voz era la de un niño, pero el tono era profundo y resonante, como el eco en un profundo abismo. Estamos todos juntos ahora. La familia nunca se separa. Carlos sintió un pánico abrasador arder en su pecho al recordar los ecos de la risa que lo habían seguido en la oscuridad. Esa risa, que era a la vez familiar y extraña, se convirtió en un cántico aterrador que giraba en su cabeza. El joven que tenía delante parecía una marioneta de la niebla, moviéndose con una gracia inquietante que hacía que su corazón se detuviera. «No, no, esto no puede estar pasando». Carlos trató de retroceder, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. La figura de Ignacio avanzó, y Carlos pudo ver cómo se alzaban sombras alrededor de su hijo, lamiendo su piel, convirtiéndolo en parte de esa oscuridad. «Ellos vienen por ti también. Nunca dejé de estar aquí. Siempre he estado». La risa se apagó, y un chillido resonó en el viento, mezclándose con el sonido del bosque. «Mira alrededor, papá». Mientras Carlos giraba la cabeza lentamente, la niebla se fue desvaneciendo, revelando visiones aterradoras. Más figuras emergieron, rostros distorsionados por el dolor y el miedo, lo que parecían ser los vecinos que habían desaparecido. Sus ojos estaban vacíos, y sus cuerpos estaban marcados, como si la niebla las hubiera esculpido con sus propios miedos. «Te sentimos venir», susurró uno, mientras daba un paso adelante. La desesperación en su voz hizo que un nudo se formara en la garganta de Carlos. «Eres uno de nosotros ahora. Esta neblina alimenta nuestras almas». «No, no». Carlos balbuceó, el terror llenando cada rincón de su mente. «No puedo ser parte de esto». «Pero ya lo eres», gritó Ignacio. Su voz se tornó en un gruñido. «Siempre lo has sido. La verdad siempre ha estado aquí, esperando a que lo aceptes». Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Intentó recordar los momentos felices con su familia, pero solo venían a su memoria aquellos instantes de miedo y desesperación. A medida que la realidad se desvanecía, se sintió abrumado por una sensación de traición. La misma traición que había sentido al llegar a esta niebla, al dar la espalda a su propia verdad. «No», repitió, con voz quebrada, mientras el terror se cerraba a su alrededor, como una trampa mortal. La figura de Ignacio dio un paso más cerca, y Carlos sintió un tirón en su corazón. «Los has traído a ellos, papá. Vas a dejarnos aquí para siempre». Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, un grito surgió desde la niebla, un grito cargado de furia y dolor, el de Luisa. Era un grito desgarrador que resonó profundamente en el alma de Carlos. «Carlos, ayúdame». La oscuridad se multiplicó. Un velo de sombra se extendió hacia él, desbordando cada rincón del bosque.
y Carlos se vio obligado a tomar una decisión. Tenía que elegir entre ahogarse en la niebla que lo consumía o adentrarse en esa oscuridad que lo rodeaba para salvar a su familia. «Ignacio, yo te salvaré», exclamó, sintiendo que un hilo de esperanza se encendía en su interior. Sin embargo, en ese mismo instante, la figura se abalanzó sobre Carlos, y la risa se convirtió en un coro de lamentos que resonó en su mente. ¿Podría realmente salvarlo? ¿O la neblina ya había reclamado su alma? La niebla se espesó, y un eco final retumbó, prometiendo respuestas escalofriantes y revelaciones aún más aterradoras. ¿Sería capaz de rescatarlos antes de que la oscuridad lo reivindicara como suyo? Un ruido sordo, como si el suelo mismo se partiera, retumbó detrás de él. La niebla comenzó a moverse, formando figuras cada vez más definidas y amenazantes. ¿Quiénes eran realmente? Las sombras avanzaban, y Carlos se sintió como prisionero de su propio destino, atrapado en un juego del que no sabía las reglas. Carlos apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de que la niebla lo envolviera completamente. Los rostros en los que había estado mirando antes ya no eran más que una serie de manchas borrosas, retorcidas en una confusión terrorífica, pero la sensación de que lo estaban observando persistía, como si las sombras que emergían de la oscuridad estuvieran esperando el momento preciso para devorarlo. ¡Carlos! La voz de Luisa resonó de nuevo, más débil esta vez, como un susurro pidiendo auxilio. Algo en el tono desgarrador lo sacudió, despertando un fugaz sentido de valentía. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia su hijo. Sus piernas temblaban. «¡No se vayan! ¡Estoy aquí!», gritó, mientras una oleada de pánico se apoderaba de su ser. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, abrazando su cuerpo, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, sintió una mano en su hombro. Era Ignacio, pero su rostro había cambiado. La macabra sonrisa se había vuelto una expresión vacía, como si el mismo horror que lo rodeaba le robara toda humanidad. «¡No escaparás, papá!», dijo Ignacio, y su mirada vacilante le llenó de hielo la sangre. El suelo tembló suavemente, la tierra pareciendo respirar con una vida propia. «¿Qué quieres de mí?», gritó Carlos, intentando ahogar su aprehensión. Las figuras comenzaron a orbitarlo, cada vez más veloces y brumosas. Los rostros que habían cambiado ya no eran solo ecos de vecinos, eran imágenes de todo lo que había perdido, los recuerdos de los días más felices, distorsionados en una marea de angustia. «Deseamos que te unas a nosotros. Eres parte de la niebla, Carlos. Siempre fuiste el eslabón perdido», murmuraron los rostros en un coro siniestro. El aliento de la neblina lo presionaba, aplastando su pecho. «No puedo. No quiero ser parte de esto». La negación se enredaba en sus palabras, pero la desesperación en la voz de Luisa resonó nuevamente. «Carlos, recuérdame. Recuerda quién eres». De pronto, la niebla pareció retroceder, dejándole una brecha. Carlos, sintiendo una chispa de determinación, retrocedió un paso. «No, no permitiré que esto me consuma». Con cada palabra, el eco de su propia voz luchaba contra el pánico. Con la mente centrada en su esposa, Carlos se encontró gritando contra las sombras. «Este lugar no es mi hogar. Ustedes no son mi familia». Las figuras alrededor se detuvieron un instante. Sus miradas vacías se dirigieron a él, confundidas. Fue un momento que llevó algo de calma a su mente, como si un hilo de luz estuviera abriendo paso en la oscuridad. «¿Lo ves, papá?». Ignacio, aún con esa voz extraña, dio un paso hacia adelante. «Nunca podrás escapar de lo que eres. La niebla te ha reclamado. Entonces,
Una verdad desgarradora emergió en la mente de Carlos. Las sombras eran sus miedos, su dolor no resuelto, lo que había querido olvidar. La niebla no era solo un lugar, era parte de él, un reflejo de los secretos que nunca había revelado. ¡No! Carlos gritó, como si pudiera romper el ciclo. No más secretos, no más oscuridad. Y mientras las palabras resonaban en la atmósfera pesada, imágenes de su infancia aparecieron, dándole la claridad que necesitaba para luchar. Sin dar un paso atrás, Carlos comenzó a caminar hacia la oscuridad. Voy a rescatar a mi familia, incluso si eso significa enfrentar mis demonios. La niebla a su alrededor comenzó a agitarse, presentando visiones aterradoras de sus peores temores, pero avanzó con la determinación ardiente que le dio el amor por Luisa y por su hijo. Mientras Carlos se adentraba más en la neblina, un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad de pronto se abrió, dejando ver un sendero de luz tenue que parecía llamar su nombre. Los ecos de sus seres queridos resonaban en su mente, y él se aferró a esos sonidos, impulsándose hacia adelante. ¿Hacia dónde vas, Carlos? Esto es solo el comienzo. Se burló Ignacio, sus ojos ahora ardiendo con una mezcla de diversión y rabia. Pero antes de que Carlos pudiera responder, un grito desgarrador emanó de la niebla. No era de Luisa ni de Ignacio. Era una voz que no reconocía, que resonaba como un lamento familiar, y le heló la sangre. «¡Carlos! No dejes que se apoderen de ti». Se detuvo en seco, la piel se le erizó. ¿Quién era esa voz? El silencio se volvió ensordecedor, y al mirar hacia atrás, vio que las sombras se entrelazaban, formando una forma ominosa y tangible. Sin embargo, comprendió que había tomado la decisión correcta. Enfrentarse a su verdad. Carlos tuvo una revelación aterradora. Podría ser que la verdadera batalla no era con las sombras externas, sino con las que llevaba dentro. ¿Lograría salvar a los suyos o perdería su alma para siempre? La sombra se acercó, más definida, más amenazante, y en ese momento, Carlos entendió que este no era solo un juego de vida o muerte. Era su propia identidad la que estaba en juego. «¿Qué harás ahora, papá?», trajo Ignacio, y las sombras se rieron en un eco aterrador. La niebla se cerró aún más, y Carlos sabía que debía avanzar o ser tragado. Esa voz desconocida resonaba en su mente mientras chispas de esperanza y desesperación lo envolvían. La niebla se espesó más, y la oscuridad se preguntaba, ¿podría realmente enfrentar la verdad de su alma antes de que fuera demasiado tarde? Podía encontrar la luz en el abismo. Las sombras parecían moverse como serpientes, retorciéndose y cambiando de forma en la desoladora bruma que rodeaba a Carlos. Cada palabra de Ignacio resonaba en su mente como un eco persistente, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que temía enfrentar. «Él no es tu hijo». Una voz femenina, estridente y cargada de dolor, reverberó en el interior de la niebla, como un susurro desgarrador que encierra décadas de tragedia. Carlos sintió que su corazón se detenía. «No puedes abandonarlo otra vez». «¿Quién eres?», Carlos gritó, su voz rompiéndose con la desesperación. Se dio vuelta una vez más, buscando entre las figuras distorsionadas un rostro familiar. La bruma, sin embargo, se lenguó a ferocidad, multiplicando las amenazas. La silueta más cercana fue emergiendo de la penumbra, y aunque era imposible distinguir rasgos, había algo en su forma que lo pareció casi reconfortante. «Soy yo, Carlos, tu madre». La respuesta resonó como un lamento, y él se sintió catalogar en un abrazo distante de recuerdos perdidos. Las sombras a su alrededor parecen girar más rápidas,
Burlonas. ¿La madre? Pero ella nunca estuvo ahí. Nunca te cuidó. Las palabras fueron un puñetazo en su pecho. La confusión se apoderaba de su mente, y el dolor punzante de su infancia revivía cada herida, pero la voz de su madre permanecía vibrante, una verdad en el caos. Él la habría reconocido en cualquier parte. «Carlos, no caigas en su trampa». La imagen de su madre titiló un instante, y en su mirada vio desesperación. La niebla solo quiere consumir tu esencia. Consigue el destello de luz. Avanza. Su madre se desvaneció, pero la claridad en sus palabras iluminaron su camino. Carlos recordó entonces por qué había venido a este lugar, luchando no solo por Luisa e Ignacio, sino por su propio ser, por los fragmentos de su pasado que necesitaba reunir. Había perdido mucho tiempo cobijándose en el dolor, y aunque la niebla trataba de arrastrarlo hacia la sombra de su memoria, estaba decidido a encontrar ese punto de luz. ¿A dónde irás? La voz de Ignacio resonó de nuevo, pero ahora era más que un eco vacío. Había un toque de pánico en su tono, una vulnerabilidad que inesperadamente sacudió el corazón de Carlos. «Papá, no me dejes. No soy el padre que tú crees». Carlos le gritó, sintiendo que el tiempo se detenía. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla no era solo contra las sombras que representaban su tristeza, sino que cada forma en la niebla era una parte de él mismo que había olvidado. Avanzó con decisión, y mientras lo hacía, el aire comenzó a palpitar a su alrededor. Las sombras se arremolinaban, y los rostros distorsionados parecían desgarrarse en cólera y risa. Un espectáculo grotesco que lo frustró y aterrorizó. Si decides seguir adelante, lo perderás todo, Carlos. La familia que tanto amas, el amor que te da vida. Advirtió una voz entre las sombras, pero era su miedo hablando. La verdad era que ya había perdido a su familia al dejar que la oscuridad dominara su ser. Su recorrido hacia la luz era su única salvación. Un grito desgarrador lo sobresaltó. Venía de un rincón de la niebla. Carlos luchó por concentrarse, guiado por una inercia que lo acercaba a la fuente del sonido. «¡Luisa!». Sus entrañas se retorcieron al reconocer la desesperación en su voz. «Carlos, por favor». El grito era una súplica que emanaba no solo un sentido de pérdida, sino también una profunda fe en él. Carlos se abalanzó hacia adelante, guiado por ese aliento conocido que lo desnudaba de toda incertidumbre, cada vez más cerca de la luz que finalmente parecía tomar forma. «¡Salva a tu familia!», resonó su madre en su mente, y cuando el resplandor se hizo más intenso, él se sintió inmune a las sombras alrededor. Pero de repente, un sonido no esperado resonó. Era un crujido, como algo descomponiéndose, o tal vez algo más. Algo que se partía. La niebla comenzó a agitarse convulsivamente. Como una entidad viva enojada, los rostros comenzaron a gritar, y la risa se tornó en un grito de furia. Carlos miró hacia atrás. Las sombras se estaban acumulando, dispuestas a devorarlo todo. Podría nunca escapar de la niebla. La luz parecía alcanzarlo, pero su valentía comenzaba a desvanecerse. «¡Carlos!». Su madre estaba allí, pero su figura se desdibujaba entre la neblina que se cerraba en él. Los recuerdos comenzaban a desvanecerse, como si la niebla decidiera borrar todo rastro de su existencia. «¡No!», gritó, echando mano de toda la fuerza que le quedaba, pero en ese gira se tornó densa, atrapándolo poco a poco, y entonces, en la confusión aterradora, sintió un golpe profundo en su pecho. Corrió hacia la luz, pero la niebla lo absorbía, cada vez más gruesa y ansiosa. ¿Sería este el final del viaje al que se había referido su madre? ¿Lo atraparía para siempre en un ciclo de desesperación?
La sombra silenciosa estaba ya tras él. Sería la última imagen de su vida. El rostro horrorizado de su madre. La pregunta flotaba en el aire espeso, mientras la niebla lo reclamaba, arrastrándolo a una oscuridad que parecía infinita. Carlos sintió el frío de la niebla envolviéndolo como un manto helado, y la sensación de desesperanza se apoderó de él. Las palabras de su madre resonaban con fuerza, pero el eco del miedo se mezclaba con la creciente certeza de que no podría escapar. Cada paso que daba hacia la luz parecía ser un paso más profundo hacia la oscuridad. De pronto, un zumbido retumbó en su cabeza, como un enjambre de insectos enfurecidos. Carlos se detuvo en seco, mirando a su alrededor, tratando de encontrar el origen de esa perturbadora vibración. Las sombras que una vez parecían inofensivas, ahora se retorcían como serpientes dañinas, amenazando con arrebatarle la cordura. Sintió cómo su corazón latía con fuerza. Sus palmas sudorosas se aferraban a la blusa que llevaba puesta, como si de ese modo pudiera aferrarse a la realidad. ¿Por qué no avanzas, Carlos? La voz de Ignacio se asomó de la neblina, pero sonó distante y distante, como si proviniera de otro mundo. Vas a perderlo todo. Estás fallando. No lo entiendo. Carlos gritó, la rabia y la frustración estallando de su pecho. No sé cómo salir de aquí. La neblina se tornó más oscura, y el aliento helado de la desesperación sopló aún más fuerte. Ese es el problema, susurró una voz enigmática que parecía provenir de todas partes. Deberías haber aprendido a aceptar el sacrificio. Carlos, sacrificio. La palabra golpeó su mente como un puñetazo. Recordó la última vez que vio a Luisa, cuando la angustia y los susurros de temor lo envolvían. ¿Cuántas veces había pensado en dejarlo todo? ¿Cuántas veces había evadido su propia realidad al sumergirse en recuerdos? ¿Qué había quedado de él? ¿Qué estaba realmente dispuesto a perder? Con una determinación renovada, Carlos avanzó. De repente, la bruma pareció despejarse brevemente, revelando un sendero angosto que se retorcía hacia la luz. Pero mientras corría hacia adelante, el grito de Luisa resonó nuevamente, desgarrador y aterrador. Carlos, no entiendes lo que está en juego. El terror y el amor se enfrentaban dentro de él, y su mente se tambaleaba. ¿Estaba luchando por salvar a su familia o por escapar de sus propios demonios? Cada paso era una lucha entre la razón y la desesperación, mientras la luz parecía eternamente al alcance, como un dulce sueño por el que había luchado. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, voraces, con hambre. De repente, surgió un rostro familiar. Era Ignacio, los ojos llenos de terror y tristeza. «Papá, ¿qué estás haciendo? No mires atrás». Carlos parpadeó, sintiendo que el hilo de cordura se deshilachaba. Cada figura que lo rodeaba era un reflejo de su propio miedo. Se vio a sí mismo, pequeño e indefenso, gritando en la oscuridad, y el terror lo abrumó. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, gritando con todo su ser. Sin embargo, mientras luchaba contra la niebla, un ruido ensordecedor comenzó a resonar. Como un órgano retumbante, la niebla se aglomeró y las figuras dispersas empezaron a fusionarse en una sola forma imponente, tomando la apariencia de una masa amorfa de terror. Era la manifestación de su culpa, del dolor que había llevado por tanto tiempo. ¡No! Carlos sintió que su ser se fragmentaba. «Todo tiene un precio». La voz reverberante explotó a su alrededor, y comprendió que la oscuridad no era solo externa, sino que había estado dentro de él todo el tiempo. Cada grito de su familia, cada incapacidad de amar y ser amado, lo había conducido hasta allí. La figura diabólica se acercaba, y en su interior
Carlos agarró lo último que le quedaba: la esperanza. Las sombras absorbían la luz a su alrededor, mientras él chasqueaba los dientes y corría. Su madre y Luisa se desvanecieron, pero en su mente, el eco de su amor permanecía. «¡No me dejes más!», gritó, y su voz resonó en el vacío. La lucha se convirtió en un clamor desesperado por no perderse en la noche. De repente, sintió que el suelo temblaba, una vibración que sacudía la esencia de la niebla. La figura ante él convulsionaba, y Carlos comprendió que el terror podía ser desmantelado, que podía ser derrotado. Cada paso lo acercaba a la luz, pero el terror tan dulce y oscuro lo perseguía implacable. ¿Sería la luz su salvación, o solo otra trampa? La pregunta vibraba en el aire, mientras las sombras aullaban, deseando consumirlo todo. Entre el caos, una risa burlona brotó de las sombras. «Nunca escaparás de lo que eres», resonó la voz, y el corazón de Carlos se hundió. La luz parecía más lejana ahora, pero no estaba dispuesto a parar. Debía decidir entre la luz y la sombra, entre el amor y el miedo, y entre el resplandor parpadeante. Una silueta emergió. Ya no era su madre, no era Luisa, era algo más siniestro. Sería el enemigo que había estado oculto todo este tiempo, o quizás la verdad que tanto había temido aceptar. La niebla giró con furia, y el eco del terror se tornó un grito ensordecedor. Todo giraba en un torbellino de incertidumbre, mientras Carlos avanzaba, sin saber si la luz lo liberaría o acabaría atrapándolo para siempre. La figura que emergía de la niebla era un ente distorsionado. Sus ojos, dos pozos oscuros, brillaban con una malicia insaciable. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Quién eres?», preguntó, aunque su voz temblaba. La masa se acercó, desdibujando sus contornos, como si fuera parte de la misma bruma. «Soy lo que has ignorado, lo que has tratado de enterrar», susurró la criatura, su voz un lamento que helaba la sangre. «Soy tus miedos, tus fracasos, tu culpa, y he venido a reclamar lo que es mío». Carlos se sintió desfallecer. La oscuridad lo envolvía, y la luz que tanto anhelaba se desvanecía poco a poco. «No puedo perder más», pensó, aferrándose a los recuerdos de Luisa, de su risa, de los momentos felices. La luz parpadeante a su alrededor le ofrecía un último destello de esperanza. «¡Acércate!», gritó, como si esa sola decisión pudiese ahuyentar a la criatura. De repente, la bruma se disipó a su alrededor, revelando un claro. Allí, una mesa resonaba con pesos que en su mente representaban todo lo que había perdido. La criatura se detuvo, vacilante. «¿Vas a negociarlo todo por un insensato pedazo de luz?», preguntó, y su risa resonó como el crujido de un árbol seco en medio de la noche. «Solo quiero redimirme», respondió Carlos, sintiendo cómo sus rodillas temblaban. «No quiero vivir en la oscuridad». La figura se rió, una carcajada cruel que reverberó en el aire. «Redención. ¿Crees que puedes encontrarla aquí? Cada paso que has dado te ha conducido hacia mí. No hay salida». Pero Carlos, impulsado por un acto de desesperación, recordó las palabras de su madre. «La luz no se apaga fácilmente, hijo». Con ese pensamiento, corrió hacia lo que creía que era la luz, lanzándose de lleno hacia la esperanza, ignorando la sombra que lo llamaba a girar. Los ecos de su lucha resonaban en su mente, mientras la criatura se retorcía en un intento de alcanzarlo. El resplandor lo envolvió. La niebla retrocedió, pero en su pecho, el miedo crecía. En el centro del claro, una puerta antigua apareció, cubierta de símbolos que parecían haber estado allí por siglos. Con temor, Carlos se acercó, sintiendo que el aire se volvía más denso,
como si la niebla intentara fusionarse con la tierra. «¡No puedes abrirla!», gritó la sombra, su voz transformándose en un rugido aterrador. «Ese lugar no es para ti. Esa puerta es el umbral a tu verdad. Y la verdad duele». Con sus manos temblando, Carlos posó sus dedos sobre la superficie fría de la puerta. ¿Qué habría detrás? ¿Más sombras? ¿O la salvación que tanto había buscado? Un sudor frío caía por su frente, mientras una voz dentro de él gritaba que diera un paso atrás, que la oscuridad siempre había sido su refugio. Pero mientras luchaba con su decisión, la masa de sombras se abalanzó con ferocidad. Carlos sintió la presión, como si cientos de manos intentaran atraerlo a la oscuridad. En un acto de desesperación, abrió la puerta de un empujón. La luz lo cegó por un instante, y la fuerza de su decisión lo arrojó hacia adelante. Un grito desgarrador resonó en el aire. Era el sonido de lo que había dejado atrás. La voz de Luisa, de su madre. ¿Qué vería ahora? Si la verdad podía ser tan dañina como había advertido la sombra. Cuando finalmente sus ojos se ajustaron a la brillantez, el horizonte se extendía ante él. Era un paisaje familiar, pero algo estaba mal. Las sombras seguían allí, acechando desde los árboles, y un susurro etéreo comenzó a rodearlo. «Bienvenido de nuevo, Carlos». Se dio cuenta de que la niebla no había desaparecido por completo. Solo había cambiado de forma. Había saltado de la trampa para entrar en otra. La duda y el miedo se intensificaron en su corazón. ¿Qué estaba a punto de enfrentar? La verdad asomaba a la distancia, y con cada paso que daba hacia ese bajo resplandor, el eco de la oscuridad lo seguía de cerca. ¿Podría Carlos enfrentar a su propio reflejo, o sería consumido por lo que había intentado dejar atrás? El frío volvió a envolverlo, mientras las sombras reían a su alrededor, cada una más ansiosa por desentrañarlo. Era su lucha ahora, pero ¿podría Carlos salir victorioso? ¿O se convertiría en parte de esa niebla para siempre? La luz que había encontrado no era lo que parecía. A medida que avanzaba, Carlos pudo sentir el palpitar de su corazón resonando en su pecho, como un tambor de guerra que anunciaba su llegada a un terreno inexplorado. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero las sombras aún permanecían. Susurros inquietantes flotaban en el aire, como un coro antiguo que contaba historias de desolación. Carlos miró a su alrededor y reconoció el paisaje. Era su infancia, un reflejo distorsionado de su hogar. Las casas estaban cubiertas de moho, como si la vida que habían albergado hubiese sido suprimida por una niebla implacable. A lo lejos, oyó risas, risas que le parecían familiares, pero aterradoras al mismo tiempo. Era como si los ecos de su pasado se burlaran de él, convenciéndolo de que no pertenecía ahí. «Esto no es real», murmuró, reprimiendo un escalofrío al recordar las advertencias de la sombra, pero sus palabras se perdieron en el aire, tragadas por la risa burlona que lo rodeaba. Los árboles que lo rodeaban comenzaron a mover sus ramas, como si intentaran señalarle algo. Alzó la vista y vio a niños jugando entre ellos. Su rostro, sus risas eran un eco distante de Luisa y sus amigos, pero algo en sus ojos brillaba con una malicia que lo alarmaba. ¿Qué habían visto? ¿Qué sabían que él ignoraba? «¡Vuelve, Carlos!», gritó una de las voces, y su aliento se enfrió como un viento cortante. «No puedes huir de lo que eres. Nos perteneces». De repente, el aire cambió, su pecho se constrictó, y la sensación de ser vigilado se intensificó. La niebla parecía deslizarse hacia él, haciéndose más espesa, más sofocante, como si intentara asfixiar su voluntad. Con un intento desesperado, Carlos intentó retroceder,
pero sus pies se sentían pesados, atrapados en la tierra húmeda y fría. «Carlos», dijo la misma voz que había escuchado antes. Ahora era más clara, más cercana. Era su madre. El recuerdo de su rostro lo invadió. Y con él, la culpa por haberla dejado sola, por no haber sido el hijo que ella merecía. «¿Qué has hecho?», continuó. «¿Dónde estás? ¡Ayúdame!». Fue una llamada desgarradora, un grito que perforó su corazón. Las sombras empezaron a arrastrarse hacia adelante, y el impulso de correr se intensificó. Debía escapar de ese lugar de tormento, de su propia condena, con todas sus fuerzas. Se giró y corrió, atravesando una niebla que se cerraba a su paso, impenetrable y fría. A medida que corría, las risas se convertían en gritos, y él podía sentir el aumento de la presión a su alrededor, como si más de un centenar de manos lo tiraran hacia atrás. La sombra se volvió más pronunciada, tomando la forma de lo que había hecho, lo que había perdido, sus fracasos, sus decisiones descuidadas, su incapacidad para amar de nuevo. «No me dejes ir», suplicó, su voz resonando en sus propios oídos, mientras tropezaba y caía al suelo. La oscuridad amenazaba con tragárselo. Pero en ese instante, algo brilló en el rincón de su mente, la luz de Luisa. Con un grito, Carlos se levantó. No podía rendirse ahora. No podía dejar que la sombra se lo llevase todo. Cerró los ojos y recordó su risa, su amor, esa chispa que una vez había iluminado su mundo. Empujando con desesperación, giró la cabeza y miró de nuevo la puerta que había atravesado. La figura de su madre se desdibujó y se convirtió en un haz de luz dorada, empujando la oscuridad con cada instante que pasaba. En una explosión de valor, saltó hacia esa luz, intentando atravesar lo que sería su segunda oportunidad. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral, la luz se desvanecía, y Carlos sintió un vuelco en su estómago. La niebla devoró su grito antes de que pudiera escapar. Cuando abrió los ojos, ya no estaba lloviendo. La tormenta había cambiado, y un silencio inquietante reinaba. Por delante, un espejismo se acercaba, el reflejo de una vida que parecía tan real, pero al acercarse, podía ver que no era más que un bocado de su propia esencia, tejida con hilos de culpa y redención. Al fondo, en la distancia, dos figuras emergieron de las sombras, con un dolor punzante en el pecho. Carlos comprendió. Eran personas que había amado, pero su rostro se desdibujaba en una oscuridad cada vez más profunda. «Carlos, ¿dónde estás?», resonó una voz conocida, un eco del pasado que ahora sonaba como una sentencia. No podía huir de lo que había enfrentado. Las palabras ardían en su mente, mientras las figuras se acercaban. La pregunta latente permanecía en el aire. ¿Podría realmente enfrentar el precio de su redención? ¿O su destino estaba sellado en la oscuridad que lo había seguido tan de cerca? Carlos sintió un frío que le recorría la espalda, cada vez más intenso a medida que las figuras se acercaban. La niebla se espesaba, como si respirara con la misma desesperación que él. A cada paso, las sombras parecían alargarse, envolviendo su cuerpo como brazos de un ser que había esperado pacientemente por su regreso. «No están ustedes aquí. No pueden estar», murmuró, sintiendo que su corazón se aceleraba hasta casi romperse. Las figuras se detuvieron, y en sus rostros desvanecidos empezó a distinguir viejas cicatrices del pasado, memorias que habían sido enterradas con lágrimas y lamentos. «Carlos», repitió la voz que había reconocido. Era su madre, pero se sentía distante, como un eco perdido en un vasto vacío. «¿Por qué no nos has buscado? ¿Por qué nos dejaste solos en la oscuridad?»,
La confusión lo atrapó como una trampa. Su mente divagaba entre la culpa y la impotencia. Yo intenté, no podía, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La bruma llenaba su cabeza. Cada susurro errático parecía burlarse de él. Aquí estamos, Carlos. Siempre te hemos estado esperando, dijo otra figura, y la voz lo electrificó. Era Luisa, su amor perdido, cuya imagen se formaba y deformaba a la vez. Su sonrisa dulcificada se tornaba grisácea ante sus ojos. Sus palabras estaban llenas de reproche. Te fallé. La presión en su pecho creció al escucharla. El dolor de su ausencia lo asfixiaba. No, por favor, no me digas eso, suplicó con una voz que casi no reconoció. No soy como ellos. Con un movimiento brusco, Carlos retrocedió y se dio la vuelta, buscando escapar de esas sombras, pero el suelo bajo sus pies lo retuvo, convirtiéndose en una red de angustia. «¡Déjenme en paz!», gritó, pero su voz resonó vacía. Los ecos de su desesperación se mezclaron con las risas y los lamentos, creando un torrente aterrador que lo arrastraba hacia el centro de su propio miedo. Trató de correr, pero sus piernas eran de plomo. La sombra monumental de sus errores se cernía sobre él. Cada decisión errónea que lo había conducido a este momento se alzaba como un monumento a sus fracasos. Amplios brazos oscuros lo rodeaban, y en un acto de desafío, Carlos cerró los ojos, recordando la luz, el calor del amor de Luisa, el refugio en sus brazos. «No me dejes ir». Y entonces, aquella luz dorada lo envolvió. Fue un abrazo cálido, en comparación con el frío de la oscuridad. Su pulso regresó, y sus pies se sintieron más ligeros. Entonces, la visión de Luisa apareció ante sus ojos. «Carlos, ven conmigo», le dijo, extendiendo su mano. Con un acto de fe, siguió hacia ella. Un nuevo deseo iluminaba su corazón. Una promesa de redención. La figura de Luisa sonrió, y un rayo de esperanza comenzó a resplandecer en su interior. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las sombras del pasado se intensificaron, y un grito ensordecedor resonó en su cabeza. «No lo dejes ir». La luz titiló, parpadeó, y en medio de su desesperación, Carlos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Auxilio!», gritó, cayendo en un abismo que no sabía dónde conduciría. La última imagen fue la de Luisa, desapareciendo en la niebla, y su horror era aún más profunda que la de perderla una vez. La oscuridad lo atrapó, y por un instante eterno, no sentía nada. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un lugar familiar, pero deformado. Las luces titilantes y los ecos de risas desesperadas eran todo lo que lo rodeaba. «¿Dónde estoy?», murmuró en un susurro tembloroso. La respuesta llegó como un susurro. Una risa burlona se asomó de entre las sombras. «Bienvenido al lugar donde todo se repite». La voz se desvaneció, dejando tras de sí un vacío inquietante, y él comprendió, aterrorizado. No era solo otro sinónimo de su tormento, era el ciclo de su vida retumbando. Sabría cómo romper la cadena, o quedaría atrapado para siempre en el eco de sus miedos. La niebla había perdido su densidad, pero el aire seguía tenso, lleno de ecos de risas y sombras. Carlos se vio a sí mismo, inmóvil, atrapado en su propia confusión. La figura de Luisa seguía presente, una imagen inalcanzable que parecía burlarse de su impotencia. «¡Carlos, ven!», resonaba, y sus recuerdos se entrelazaban, volviendo a lo más profundo de su dolor. En su interior, un fuego comenzó a arder. Recordó los momentos felices, el amor que habían compartido, y el compromiso de cuidar a su familia. La desesperación se transformó en determinación.
Se dio cuenta de que debía enfrentar esta niebla, no como un enemigo, sino como una parte de él que necesitaba ser liberada. «Siempre has estado aquí», le gritó a las sombras. «No voy a dejar que me controlen más». Sus palabras resonaron en el espacio, llenando el vacío de valor. La niebla se retorció, como si dudara, y el eco de su desafío reverberó por toda la atmósfera. La luz parpadeante se intensificó, y las sombras comenzaron a disolverse, a retroceder ante su desafío. «¿Qué has aprendido, Carlos?». La voz de la criatura surgió. Su tono burlón se tornó amenazante. «¿Crees que puedes salir ileso de aquí? Soy más fuerte que mis miedos. Soy hijo de mis experiencias y el amor me guía», respondió con fuerza. La luz lo envolvió, caliente y brillante, y sintió el peso de la culpa y el miedo desvaneciéndose en el aire. Luego, de lo más profundo de la niebla, emergió la figura de Ignacio. No era una sombra de terror, sino una imagen de esperanza. «Papá, recuerda, lo que somos nunca se pierde». Con una mezcla de ternura y desafío, el niño sonrió, y Carlos comprendió que el amor de su familia siempre había sido su faro, su guía. «Necesito liberarme, y para eso debo liberarte a ti también», murmuró. Ignacio asintió, sus ojos llenos de comprensión. La niebla se agitó y comenzó a abrirse, revelando un camino lleno de luz. Carlos se dirigió hacia él, su corazón latiendo fuerte. Cuando sus manos se unieron, una corriente de energía fluyó entre ellos. El cariño que los había vinculado se convirtió en una barrera contra la oscuridad. «Nunca dejaré que la niebla nos consuma», gritó. Y en ese instante comprendió la verdad. La niebla se arremolinó, furiosa, como un viento tempestuoso. «No puedes escapar de lo que eres», retumbó la criatura. Pero Carlos no flaqueó. Sintió que la luz les rodeaba, y el amor que compartían se volvía más fuerte. «Debemos enfrentar nuestros miedos juntos», exclamó. Con sus fuerzas unidas, corrieron hacia la luz brillante que los llamaba. Cada paso que daban hacía temblar a la niebla, la cual retrocedía, incapaz de soportar el brillo de su conexión. En un instante de claridad pura, los recuerdos de sus miedos fueron arrastrados por el viento. Enlazados con los momentos de alegría, la figura de Luisa se materializó nuevamente, sus manos extendidas, llenas de amor. «Carlos, Ignacio, juntos pueden superar la oscuridad», les dijo con dulzura. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y mientras se acercaban al haz de luz, Carlos sintió que este era su momento de redención. «No soy un prisionero de mis miedos, soy el creador de mi vida», resonó su voz en el aire. De repente, la niebla se desmoronó a su alrededor, y con su último esfuerzo, el trío se lanzó hacia la luz. En un resplandor cegador, sintieron que todo el peso que habían cargado se desprendía de sus cuerpos. Se sintieron livianos, flotando hacia un nuevo amanecer. Cuando el resplandor se desvaneció, se encontraron en un lugar familiar, su hogar. La luz del sol entraba, y el aroma a café recién preparado inundaba el ambiente. La bruma que los había atormentado desapareció, dejando un aire fresco, revitalizador. Carlos vio a Luisa en la cocina, sonriendo como si nunca se hubiera ido. «¿Dónde estuviste?», preguntó, y él comprendió que aunque se había enfrentado a la oscuridad, su verdadera victoria había sido reencontrar el amor de su familia. Una risa genuina llenó el aire, un eco de esperanza y renacer. Todos los miedos, las sombras del pasado, habían sido vencidas. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa», dijo Carlos, y Luisa, con cariño, se acercó para abrazarlo. Ignacio los miraba, sus ojos brillando con alegría. La neblina estaba atrás,
una experiencia que lo había transformado. Ahora el futuro se extendía ante ellos, lleno de luz y posibilidades. Y así, con cada rayo de sol que iluminaba su hogar, Carlos se despidió de sus miedos, sabiendo que ahí, en la calidez de su familia, siempre hallaría su verdadera fuerza. Ahora, antes de cerrar este capítulo, te insto a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te olvides de darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Pero eso no es todo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final que hemos creado juntos. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Hazlo ahora. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta historia.